¿Cómo era la niña Vivian Ramón antes de conocer el ajedrez? Y si crees que este juego cambió tu personalidad. ¿Cómo era la niña Vivian Ramón antes de conocer el ajedrez? Una niña muy introvertida, una niña muy metida en sus propios juegos, que se inventaba ella misma, pocas relaciones sociales en cuanto, por ejemplo, a la escuela, una niña callada, muy calladita. Sí era disciplinada en la escuela, era cumplidora, siempre me gustó leer, siempre. En casa con los hermanos y con los amigos del edificio, con los vecinitos, era una niña que jugaba mucho en las azoteas. Yo era niña de azoteas de Centro Habana. Y jugábamos a todo. Policía y ladrones podía ser un juego perfectamente. Incluso al taco. ¿Sí? Al taco en la pelota también. Jugábamos a todo. Conocíamos las azoteas mejor que las calles, la verdad. Esa era la niña Vivian, pero en la escuela muy calladita, muy disciplinadita. Una niña que sacaba buenas notas generalmente. Y que cuando conoce el ajedrez sí le cambia la vida. Yo jamás pensé que llegara a ser una persona comunicativa o que llegara a ser una persona que es capaz de dar clases en la televisión y hacerlo con determinada naturalidad. Nunca pensé eso. Ni que fuera una persona capaz de hacer muchos amigos. Y sin embargo el ajedrez me ayudó muchísimo a socializar. Sí, sí cambió mi vida definitivamente. He leído que lo descubriste gracias a tu hermano. Cuéntame cómo fue. Te digo, yo era de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. La mayor libertad la conseguíamos jugando en las azoteas. Y mi hermano llega un día y muestra que mira, que existe un juego, el ajedrez. En ese momento no teníamos juego. Y por tanto se inventaron las piezas. Es decir, en ese momento las torres fueron fusibles de la luz, por ejemplo. Y me enseña el movimiento de las piezas. Eso demandó una creatividad. Después, un tío nos regala un juego de ajedrez. Y mi hermano me iba enseñando los elementos del juego, pero siempre guardándose una ventaja. Es decir, yo era una compañera de juegos para hacer fuerza, pero él era el campeón de la casa. Y hasta que da la casualidad que va un profesor llamado René Bazarrate, fue en la época el principal activista de ajedrez en la provincia, a mi escuela, que era Concepción Arenal, y habla de la academia de ajedrez, del interés en el juego, que si alguien tenía interés en aprender podía ir a la academia de ajedrez de Neptuno. Y yo trato de descubrir dónde está la academia. Llego a la academia, juego partidas con 2 muchachos, gano mis partidas, eso llama la atención de los profesores y me matriculan. Llegué a mi casa contentísima. Ahí descubro que la academia estaba a solo media cuadra de mi casa, prácticamente al lado. Yo no lo sabía. Y llego a mi casa contentísima, digo, me apunté en ajedrez. Mi hermano me pregunta, ¿dónde? No, en la academia. Sí, en la academia de ajedrez. Y jugué con 2 niños y gané. Y le describo cómo eran los niños. Y él me dice, pero esos son los que me ganan a mí. Y ahí mismo él abandonó el ajedrez y yo continué. ¿No lo jugó más? No lo jugó más. Vivian, ¿hay que tener algunas características propias de la personalidad para jugar bien al ajedrez? ¿O cualquier persona puede triunfar en este juego? No.
Si hay que tener o no algunas características específicas para jugar bien al ajedrez. No, no creo. Yo pienso el ajedrez es pluripersonal. Se dice que en el ajedrez el estilo es el carácter del hombre. Es decir, que cada quien expresa en el ajedrez su personalidad, sus características, su forma de ser. Y no creo que específicamente se necesite nada en particular. Se necesita pasión. Los ajedrecistas decimos que existe un bichito que te pica, un bichito que se te mete dentro. Ya cuando se te mete en la sangre, tú amas el ajedrez y te puedes incluso alejar del ajedrez en un momento determinado, pero terminas regresando porque la pasión sí es fundamental para jugar al ajedrez. Y eso es lo que por ejemplo, vemos en los niños que vienen acá al centro, ¿no? Se les ve en la mirada ese estar atrapado por el juego. Y te digo, en el ajedrez tú puedes encontrar un niño hiperactivo y es bueno. Y puedes encontrar un niño muy sedado y es bueno también, cada uno con sus características. Vivian, tu estilo siempre fue posicional, con tendencia al juego correcto y a las tablas. ¿Es algo que escoges por comodidad o eso depende de tu propia personalidad? Con relación a mi estilo, efectivamente, siempre fue posicional. Está con mi temperamento, con mi forma de ver el ajedrez, es decir, a mí me gustan las partidas correctas. Y no me he preocupado, ni me preocupo por el resultado. Si una partida es tabla, porque mi contrario jugó correctamente y yo jugué correctamente, es lo adecuado. Trato de no especular, pero eso está en mi personalidad precisamente. Es decir, es mi forma de ver el ajedrez, de disfrutarlo. Se dice, y en eso tengo un poco de tradición capablanquina, ¿no? Se dice que hay belleza en la corrección, en la perfección en el ajedrez. Y yo sí la veo, yo la disfruto, esa corrección, esa perfección, ese actuar justo como debió ser. Mira, sí es mi opción para jugar al ajedrez. Eso no significa que en un momento determinado, que la posición me exige sacrificar piezas, que la posición me exige atacar, o que tengo que especular porque tengo una mala posición y tengo que violentar las acciones. No tome ese tipo de decisión, sí las tomo, pero son por las exigencias de la posición. He visto algunos ajedrecistas que cambian su estilo de juego cuando hacen partidas rápidas. ¿Eso te sucede? ¿O mantienes tu estilo cuando juegas, digamos, 3-5 minutos? Me sucede, cuando hago partidas rápidas, sí es muy posible que yo cambie mi estilo de juego. ¿Por qué? Porque en realidad yo juego rápidas para divertirme. Es decir, es el carácter lúdico y por tanto me atrevo a hacer cosas que normalmente no serían mi decisión en una partida. Pero ahí sí especulo. En las partidas rápidas es normal, pero en muchos ajedrecistas, que se tomen decisiones especulativas porque el contrario tampoco tiene tanto tiempo como para refutar ideas. Entonces, las rápidas o partidas blitz son un juego más azaroso. Te permite ese tipo de diversión. Este deporte requiere de mucho estudio y tiempo para poder jugarlo con efectividad. ¿Por qué crees que tuviste esa progresión tan rápida? Este es un deporte que, como bien dices, requiere de mucho estudio,
y requiere de mucho esfuerzo para obtener resultados. En una edad temprana, la progresión suele ser más rápida. ¿Por qué? Porque tú llevas una línea de aprendizaje, tienes tanto que aprender. Y además estás tan entusiasmado que ciertamente progresas muy rápidamente. Ahí la creatividad está en su máximo apogeo, pero además ocurre que tú estás jugando. Cuando tú eres escolar o juvenil, no tienes tanta presión. Tú no eres un profesional. Tú eres alguien que tiene sueños, que quiere llegar, que quiere hacer cosas, que eres un poco más atrevido. Y bueno, juegas así. Esa alegría de comienzo se muestra sobre el tablero. En mi caso sí tuve una progresión muy rápida. Yo creo que el ajedrez me encantó. Y al encantarme, fue tan así que en la academia a las 10 de la noche me decían: niña, ¿tú no quieres ir a tu casa? Y no, yo quería estar todo el tiempo con el ajedrez, más que nada. Y efectivamente tuve rápidos resultados a nivel escolar, a nivel juvenil, incluso llego a campeonatos nacionales muy rápido, lo que no estaba muy previsto. Y también en una edad de adolescente llego a capa blanca y memoria. Entonces sí progreso muy rápidamente. Pero ya a nivel profesional las exigencias son otras. Y sí, el que quiera progresar en ajedrez tiene que trabajar 8 horas, como si se tratara efectivamente de un trabajo, de una profesión. Tienen que ser jornadas de 8 horas, que al mismo tiempo trabajen tus debilidades y tus fortalezas, que al mismo tiempo desarrolle tu creatividad, que te dé capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque las partidas van a durar, pongamos 4 o 5 horas, pero tú tienes que mantener el mismo nivel de energía en esa partida y por tanto tienes que trabajar más horas. Sobre todo si eres una persona como yo que tenía un físico débil, ¿no? Las personas con un físico débil tienen que sacar la energía de la capacidad de trabajo y eso requiere trabajar y apoyarse mucho en la técnica. Tiene que conocer que la técnica es un arma. Siendo mujer, tuviste que enfrentar muchos prejuicios para jugar al ajedrez. En mi época, francamente en mi época, todavía la mujer no tenía en el ajedrez un gran reconocimiento. En mi época los hombres se negaban a jugar con mujeres. Algunos decían: no, si está una mujer en el torneo, no. Y ahí tengo que decir que la entonces Federación Cubana de Ajedrez, que encabezaba Eleazar Jiménez, jugó un papel importantísimo dentro del progreso de la mujer en el ajedrez cubano, dentro del desarrollo de la mujer en el ajedrez cubano. Yo te voy a mencionar 3 nombres, hombres, porque el feminismo en muchos casos lo han encabezado los hombres, que defendieron esa causa. Uno fue Eleazar Jiménez, el otro fue Andrés Acosta, que era entonces metodólogo de la Comisión Nacional, y René Basarrate, el activista, el entrenador que me inició a mí, pero que también inició otras jugadoras dentro del ajedrez cubano, como Tania Hernández, Marisela Palau, Marixa Valdés. Es decir, un profesor muy destacado en este tipo de labor y por tanto eran personas que se daban cuenta que el ajedrez femenino necesitaba oportunidades. Y a esas personas les debemos el torneo María Teresa Mora, que perdura incluso hasta la actualidad. Ha cambiado las características. En aquel momento era un torneo absolutamente femenino, hoy es un torneo mixto.
Ha cambiado las características, pero perdura en la actualidad. Y le debemos la participación de equipos femeninos cubanos en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, que arriesgaron mucho porque tuvieron que discutir el asunto con directivos que estaban en contra, que decían que el ajedrez femenino cubano no tenía nivel para asistir a las Olimpiadas Mundiales. Eso ocurrió en el año 1984 y, por ejemplo, yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, a Eleazar Jiménez escribiendo una carta donde decía que la participación de un equipo cubano en Olimpiadas era el colofón de su carrera ajedrecística. Y cuando yo leía aquello decía que un hombre que llegó a ser campeón nacional, primer maestro internacional, que tenía además 3 tablas con Bobby Fischer, llegar a considerar que nosotros éramos el colofón de su carrera ajedrecística, mira, es algo que las mujeres en Cuba tenemos que agradecer eternamente. ¿Por qué te declaras una feminista? O sea, me gustaría que me hablaras de eso. Bueno, yo me declaro una feminista porque me gusta que la mujer tenga oportunidades, las mismas oportunidades que los hombres. Eso no significa para nada que haya un predominio femenino. No, yo estoy en contra de eso. A mí me parece que todos los seres humanos son iguales. Los géneros son iguales. Entonces sí quiero que la mujer progrese, que tenga oportunidades, que jueguen al ajedrez la misma cantidad de niñas que de niños, que tengan las mismas oportunidades. Pero, por ejemplo, que las premiaciones de los campeonatos femeninos llegaran a ser del mismo nivel que son las de masculinos. En ese sentido, sí, en cuanto a oportunidades, yo soy una feminista. Pero no soy una persona que cree que tiene que ser electa una mujer en un cargo porque es mujer. No, yo creo que debe ser electo en un cargo la persona, sin distinción de género, que lo merece, que puede ejercerlo con mayor capacidad. Es decir, en eso de las cuotas para cuota de mujeres para tal cosa o la otra, yo sé que son modos de motivar, pero siempre sin perder la visión de que la mujer se gane también ese derecho y se lo gane trabajando. ¿Entiendes? Soy feminista imparcial, te diría. No feminista por feminismo. Siempre me he preguntado una cosa. ¿Por qué si este juego o este deporte no requiere una fuerza física como otro, por qué los hombres tienen un nivel más alto que las mujeres? Esa es una pregunta que se han hecho desde muchos puntos de vista. E incluso la ciencia ha tratado de explicar, ¿no? Pero es histórico-lógico la primera razón. 1. ¿Cuántos siglos de ventaja tiene el hombre jugando al ajedrez? Es decir, ¿por qué la mujer juega menos que el hombre? Siglos de ventaja a favor del hombre. La mujer no lleva mucho tiempo practicando. Yo pienso que bastante logro ha tenido, por ejemplo, a tener entre los 10 primeros jugadores del mundo, como tuvo a Judy Polgar, en el top de los 10 primeros, en menos de un siglo jugando. Y por otra parte, las oportunidades de mujeres en los torneos siempre han sido menores. Las mujeres ahora juegan en los torneos abiertos. Ya no llamamos, fíjate si hemos progresado, que ya no decimos masculinos, ahora decimos torneos abiertos. Y ahora cada vez
más mujeres juegan en esos torneos. Antes rara vez entraba alguna. Entonces, eso actúa desde ese punto de vista. Pero hay otros que son sociales. Por ejemplo, la responsabilidad parental que ejerce el hombre o la mujer en la familia. Históricamente, la mujer ha tenido más responsabilidad con los hijos que los hombres. Es decir, el hombre ha tenido el papel de proveedor. Vivian, siempre me he preguntado por qué este deporte o este juego es dominado por los hombres, cuando no tiene que ver con nada físico. ¿Por qué este deporte es dominado por los hombres cuando no estamos hablando directamente de una razón física? Bueno, en primer lugar, yo creo que la explicación va a un contexto histórico-lógico. El hombre lleva jugando siglos. La mujer apenas se incorporó hace un siglo. Es decir, tenemos poco tiempo en el ajedrez. Y eso juega un rol desde el punto de vista de que en los torneos era raro ver mujeres. Al punto, te puedo narrar que Vera Mechin, cuando juega en los torneos masculinos, llegan a proponer a tono de broma o de burla que si le ganaba alguno, ese integraba al club Vera Mechin. Y uno de los que lo propuso, Max Euwe, que fue campeón del mundo, un gran jugador holandés, bueno, pues integró el club Vera Mechin. Fue de los que perdió. Las mujeres llevan poco tiempo jugando al ajedrez. Y en ese poco tiempo yo creo que ha habido una gran progresión. En primer lugar, porque hemos incorporado las mujeres en los torneos abiertos. Fíjate que ya no se llaman torneos masculinos, ahora se llaman torneos abiertos y cada vez hay más mujeres participando. Y en segundo lugar, porque tuvimos en el top de los 10 primeros jugadores del mundo sin distinción de sexo, una jugadora, Judith Polgar, que llegó a estar en esa élite mundial y llegó a ganar a campeones del mundo. Entonces ha habido una progresión. Tenemos esa explicación histórico-lógica. Pero por otra parte, desde el punto de vista social, la mujer siempre ha tenido una mayor responsabilidad, porque el rol social así lo ha marcado, con la familia. ¿Por qué? Bueno, por la distribución del trabajo. El hombre ha tenido un papel generalmente de proveedor, incluso proveedores desde una posición de ajedrecistas, ¿no? Pueden ser jugadores de ajedrez y en su casa son proveedores, porque son profesionales del ajedrez. Y la mujer se ocupa de los hijos, la educación de los hijos. Y eso, lógicamente, juega un papel. Tu ajedrez no es el mismo, quieras o no, cuando eres una mujer soltera, sin compromiso, sin hijos, a cuando eres madre y tienes una responsabilidad enorme, que es esa maternidad. ¿Pero crees que eso puede ir cambiando con el tiempo? Sí, cada vez. En cuanto a si esto va a cambiar, sí, va a cambiar. Yo pienso que ha ido cambiando. Y ha ido cambiando a una velocidad increíble. En primer lugar, porque es que ya las mujeres han tenido un papel más activo en la sociedad a medida que ha pasado el tiempo. Y también las mujeres hemos aprendido a manejar ambas responsabilidades, porque eso también lleva aprendizaje. Y por otra parte, el número de jugadoras en el mundo crece. Y eso es bueno. Todos los prejuicios que existían antes con relación a que este era un juego de hombres porque era un juego de guerra, bueno, pues han ido desapareciendo poco a poco.
han ido desapareciendo. Eso sin duda está cambiando y yo no dudo que en un tiempo prudencial va a haber jugadoras en la élite mundial sin distinción de sexo, pero también, ¿por qué no?, aspirar a que haya una jugadora que sea campeón del mundo sin distinción de sexo. Eso va a ocurrir. De hecho, yo pienso que Judith Polgar no llegó a creérselo, pero tuvo el talento necesario para aspirar a eso. Quizás le faltó un poquito de confianza, no sé, algo, pero el talento le sobraba para llegar a esa condición. Me gustaría brevemente que me dijera qué representó Judith para ustedes, las mujeres, si jugaste con ella alguna vez y qué pasó. Bueno, en cuanto a las Polgar son mitos del ajedrez. Y las Polgar representan en general, es decir, el papá Polgar con sus 3 hijas, Susan, Judith y Sofía. Las Polgar representan primero ese enfrentamiento de género, a la posición de la mujer en el ajedrez. Las Polgar llegan a ser grandes maestros sin distinción de sexo. Hoy hay muchos grandes maestros sin distinción de sexo entre las mujeres. Las Polgar llegan a romper esa barrera, a romper las barreras de 2600, llegan a romper la barrera de 2600 y la barrera de 2700 Judith. En el rating eso es impresionante. Las Polgar juegan con nosotros en la Olimpiada del 88. Las Polgar son un gran equipo, son ellas, Ildiko Mal, una jugadora húngara también extraordinaria, y ellas desafían todos los cánones en ese momento, porque ellas se coronan por encima del equipo soviético, que era el gran favorito, que siempre ganaba. Sin duda que fue impresionante. Nosotras jugamos con las Polgar y perdimos las 3 partidas. Buenas partidas. En esa Olimpiada se jugaron muy buenas partidas por parte del equipo cubano contra las Polgar, muy dinámica. Por ejemplo, te diría la de Circa con Judith. Yo jugué en el primer tablero con Susan, porque en ese momento todavía Susan es la más fuerte de las Polgar y era el primer tablero. Y me ganó bien, porque jugamos una Grunfeld, ella dominaba mejor desde el punto de vista estratégico la posición que yo, y me demostró por qué tenía ventaja. Fue todo un aprendizaje esa partida. Pero tuve la oportunidad de observar a Judith mientras jugaba con Circa, ahí, al lado. Y yo decía, lo que me impresiona de esta mujer es que los jugadores se le nota el esfuerzo cuando están haciendo esfuerzo. Se le nota en que se sonrojan o en una venita más, o cosas así, ¿no? Un gesto. No, aquella mujer tiene una naturalidad jugando al ajedrez y sabe cómo llega en el justo momento a la posición que quiere con las piezas. Algo que se había visto antes en el ajedrez, por ejemplo, en Bobby Fischer, o mucho antes en Capablanca. Pero Judith tiene esa naturalidad, y que es de los genios. Entonces, realmente las Polgar para las mujeres fueron inspiración, fueron una tremenda inspiración. Y hoy Judith continúa siendo una tremenda inspiración. Desde el punto de vista de una persona que ha tenido éxito como entrenador de ajedrez, como organizador de eventos, en todo lo que ha hecho en el ajedrez, es Susan, mucho éxito. Pero
Judith, hoy se ha dedicado a los niños. Hoy tiene la Fundación Judith Polgar, que dirige el ajedrez en las escuelas en Hungría. Y es la vocera del ajedrez en las escuelas y del ajedrez infantil en el mundo. Y una vocera muy exitosa. Eres abogada. ¿Qué tiene que ver el derecho con el ajedrez? ¿Qué puntos en común tiene? ¿Y si lo ejerces? ¿O lo has ejercido? Bueno, me gradué de Derecho en la Universidad de La Habana en 1986. Toda la vida he agradecido a mis compañeros de estudio, sin los cuales no me habría podido graduar porque las exigencias de la carrera, y a mis profesores. Tuve excelentes profesores en la Universidad de La Habana. La carrera de Derecho me encanta. A mí me gusta leer textos de derecho. Las leyes cambian, pero los conceptos no. Los conceptos en los que se asientan las leyes no cambian. Y eso sí tiene en común con el ajedrez. Es decir, igual que en el derecho se requiere tener criterio por encima de todas las cosas. Criterio, concepción de lo que es justo o no es justo. En el ajedrez ocurre lo mismo. Capablanca decía, el ajedrecista puede perder la fuerza práctica, puede dejar de ver jugadas, determinadas jugadas, pero el criterio, el saber lo que está ocurriendo en la posición, la evaluación, eso no lo pierde. Y en ese sentido sí tienen mucho punto de contacto. ¿Lo ejerciste alguna vez? No, no lo ejercí, pero no he dejado de leer sobre derecho nunca. Me encantan los libros de derecho. Voy a la feria del libro, los compro y sí los leo. Y hay algunos que me han fascinado, que han sido como una lectura de esparcimiento, a pesar de ser técnicos, ¿no? Vivian, ¿cuándo conoces a Capablanca y qué influencia tuvo en ti? Capablanca. Mira, a Capablanca lo conozco bastante rápido, es decir, no físicamente, sino como jugador. Porque en la academia, una de las cosas que me enseñaron muy rápidamente fue la teoría de la simplificación de Capablanca. Es decir, cómo llegar a un final que se tiene ventaja, cómo llegar a simplificarlo y cómo ejecutar esas ventajas. Eso lo hicieron muy rápidamente. De hecho, uno de los libros que primero utilizaron fue Fundamentos del ajedrez de Capablanca, donde él es muy claro en sus explicaciones. Entonces a Capablanca realmente me llega su ajedrez, su técnica, pero también me empiezan a llegar sus historias, porque en aquella época había un gran historiador del ajedrez cubano, que era Carlos A. Palacio. Y Carlos A. Palacio visitaba la academia y hacía historias de Capablanca. Y a mí me empieza a encantar el personaje. Y después empiezo a estudiarlo porque me doy cuenta que es necesario, que necesitaba un patrón. Y me gusta que ese patrón fuera Capablanca. Y bueno, ya después vino por vías naturales, es decir, empiezas a estudiar el ajedrez de una manera profesional, te metes dentro de la historia, todo ajedrecista recorre el mismo camino de la historia del ajedrez, es decir, en principio es muy romántico, después aprende las reglas de Steinitz y trata de aplicarlas. Después empieza a jugar con un poquito más de técnica, a lo Capablanca. Después juega en los dos flancos como Alyoshin o trata de combinar con Alyoshin. Y así va recorriendo etapas. Hasta que llega a fomentar su propio estilo, su propio ajedrez. Ya después eres tú y tu ajedrez.
¿por qué te gusta tanto la defensa Grunfeld? ¿Por qué me gusta la defensa Grunfeld? Bueno, en primer lugar, la defensa Grunfeld me llega por Eleazar Jiménez. Yo quería encontrar un arma contra el peón dama. Y Eleazar me dice, mira, se te ajusta bien la defensa Grunfeld, porque es una simbiosis entre el gambito de dama y la defensa india de rey. Es decir, que tiene a la vez dinamismo y solidez. Y a mí la idea me gustó, eso de atacar el centro un poco por los flancos, desde lejos, y asestar golpes inesperados. Y muchas veces apostar a finales donde el alfil de Fianchetto juega un papel apoyando un peón torre, que son ideas más ocultas, ¿no?, dentro de la defensa. Y en ese sentido, bueno, me encajó la defensa Grunfeld. Yo no me sentía con dificultades. Además me fue fácil su estudio. Pero por otra parte, recuerdo que en el año 83 hubo un torneo abierto de México. Abierto, es decir, masculino y femenino. Y en ese torneo yo juego muy bien y llego a estar entre los primeros. Cuando llega la última ronda estoy en premiación, en el sector de premiación. Y los jugadores cubanos que estaban en el torneo, que me apoyaban, ¿no?, uno de ellos me dice, proponle tablas a tu contrario y los dos van a ser premiados. Y cuando yo, siguiendo el consejo del jugador cubano, que quería lo mejor para mí, evidentemente, ¿no?, sigo el consejo de él, tengo negras, bueno, le propongo tablas, porque estamos en sector de premiación ambos, y el jugador me dice, no, porque yo quiero un premio grande. Y yo me quedo pensando, yo también quiero un premio grande, vamos a jugar. Y le gano la partida, y efectivamente, yo termino empatada segundo o tercer lugar, por desempate tercero. Ese torneo lo gana el gran maestro Marcel Cisniega, segundo es Denis Verduga y tercero soy yo. Y mira, efectivamente conseguí una buena premiación en el evento, gracias a la defensa de Grunfeld. Y a partir de ahí le tengo mucha estimación y respeto. Tu actuación en las Olimpiadas siempre fue muy buena, menos en Dubái. ¿Qué pasó ahí? Mi actuación en Olimpiadas siempre fue buena, pero en Dubái no. En Dubái no me encontraba conmigo misma. Y a pesar de que tengo que decir que él, Eleazar Jiménez, que capitaneaba ese equipo, hizo todo lo posible por recuperarme. Pero había un problema importante. Yo digo que las causas ajedrecísticas son simplemente ajedrecísticas. Yo no llegué en forma deportiva. No trato de justificar la mala actuación, pero sí tengo que señalar un detalle. Siempre fui muy alérgica a los olores y en Dubái las comidas, las especies tienen un olor peculiar. Y yo te confieso que en Dubái yo comí un solo día. Un día que prepararon una noche de comida italiana. Eso fue fantástico. Pero el resto de los días era un sufrimiento para alimentarme en Dubái. Dubái no es para mí. Tú sabes que en el ajedrez el contexto juega un papel. Es decir, te tienes que sentir bien. Te tienes que sentir bien físicamente, te tienes que sentir bien psicológicamente y te tienes que sentir bien ajedrecísticamente. Yo pienso que se conjugaron factores y por eso no jugué una buena Olimpiada. Por lo demás, en las Olimpiadas yo siempre me sentía bien en la posición que me colocaran. Jugué los 4 tableros, en cada uno comprendí el rol que llevaba y cuidaba mucho el torneo por equipo.
siempre jugué con lo que necesitaba mi equipo. Y tengo que decirte eso, fui buena jugadora de eventos por equipo. Es decir, yo tuve dos equipos, el equipo Cuba y el equipo San Caetano del Sur, donde jugué en los Juegos Regionales y Abiertos en Brasil. Jugué 11 años allí. Y yo amé mis dos equipos y los cuidé muchísimo, tanto el cubano como mi equipo de San Caetano. En varias ocasiones tuviste la responsabilidad de decidir los matches en las Olimpiadas. Declaraste una vez que lo hiciste pasando por encima de la disciplina e intereses individuales. Me gustaría que me aclararas. Bueno, efectivamente, tuve muchas veces la oportunidad de decidir resultados de matches en la Olimpiada. Porque en mi tiempo se jugaba en 3 tableros, la mayoría de las Olimpiadas se jugaron en 3 tableros, y bueno, estaba 1-1 el match y decidía mi partida. Mis partidas siempre fueron bastante lentas, entonces era normal eso. Estaba acostumbrada a esa tensión y me sentía bien con esa tensión. Entonces, ¿qué ocurrió en esa ocasión? Había una jugadora que, la contraria, en un match, había declarado, me cuentan que declaró que ella no se sentía preocupada en la partida conmigo, porque ella conmigo había tenido buenos resultados. Cuando yo reviso mis resultados con esa jugadora, veo que le había ganado 2 veces y 2 partidas habían sido tablas, pero las 2 últimas habían sido tablas y ella se sentía satisfecha con eso y le había quitado preocupación. Entonces, cuando me dicen eso, me lo dicen para que yo decidiera si iba a jugar, o si la jugadora resultaba incómoda para mí, yo no jugara esa partida, fuera al descanso. Revisé y cuando vi de qué se trataba, le digo al capitán del equipo en ese momento: mira, yo no sé lo que va a hacer esa jugadora, pero la que no se va a mover del tablero es Vivian. Yo voy a jugar. Juego la partida. Hay un momento determinado en que la jugadora tiene un movimiento muy fuerte con el que logra empatar la partida. Podría haberlo hecho. Y en ese momento, el capitán me hace señas de que yo proponga las tablas, porque cree que el movimiento es más fuerte de lo que es, ¿no? Ya yo lo había calculado y sabía que podía producirse un empate. Como lo había calculado y sabía que no perdía, que solo podía producir un empate, yo no propuse tablas, la dejé que jugara. Ella no vio la jugada fuerte, y yo le ganó la partida. Ahí realmente paso por encima de la disciplina, porque la disciplina te dice que si el capitán te envía a hacer tablas, debes acatar la disciplina y hacer tablas. Pero por otra parte, ese era un punto importante para el equipo cubano y yo no lo estaba arriesgando. Entonces creía que tenía que ir por él. Y esa es una decisión de la que siempre me sentí responsable. Vivian, hubo mucha rivalidad con las otras mujeres, Acela, Marisa, Zika. ¿Esa rivalidad trascendía los tableros? ¿Cómo era tu relación con él? Bueno, el equipo aquel de Acela, Circa, Marisa, Vivian, en el año 88 fue un equipo fantástico. Y yo te voy a decir que a pesar de la rivalidad que pudiera existir en los eventos nacionales, mira, generalmente no trascendía el tablero. Y en el momento que trascendiera el tablero, que en algún momento ocurrió, por ejemplo, en un momento determinado mis relaciones con Marisa no fueron buenas y nosotras no nos hablamos en un tiempo, pero cuando llegaban las Olimpiadas, tregua. Llegó la Olimpiada, tregua. Eso estaba por encima de ella o de mí.
y las dos lo entendíamos. Y yo recuerdo una olimpiada donde un capitán me va a enviar a un descanso y Marixa le dice, usted me perdona, pero las grandes maestras tienen que jugar, Vivian tiene que jugar. Entonces, te digo, había una ética de la responsabilidad que teníamos, de lo que estábamos defendiendo allí. Por supuesto, siempre esas cosas terminan pasando, ¿no? Es decir, en un momento determinado puede haber rivalidades, puede haber competitividad, porque dos tigres no caben en la misma jaula. Eso es normal, pero después está la calidad de las personas. Entonces todas esas cosas pasaron y después siempre nos hemos mantenido muy unidas, todas. En el ajedrez femenino te voy a decir que las mujeres se mantienen muy unidas todas. También está ocurriendo en el ajedrez masculino mucho. Se supera todo ese tipo de rivalidad. Y bueno, te digo, para mí fue un honor, eso sí, lo digo siempre, haber integrado aquel equipo con esas jugadoras. Yo considero que fue privilegio, que fue un honor, obtuvimos un resultado del que estoy muy orgullosa, porque nosotras fuimos octavos en esa olimpiada, empatadas del sexto al octavo, en el desempate de octavos, pero nosotros jugamos con todo el mundo, con las Polgar, con las rusas, con todas. Con todas las jugadoras jugamos ahí. Y bueno, en esa olimpiada nos apoyamos muchísimo, 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 todas. Y la verdad, hoy nos queremos mucho. Bueno, en primer lugar, eso era un sueño, eso era un sueño. Me alegra mucho haberlo conseguido, porque desde que yo era una niña y cuando ingreso en la EIDE, me preguntaban, ¿qué tú quieres ser gran maestra? Era claro que para mí ese era el camino, por encima de todo. Pero cuando me convierto en gran maestra, quizás pude haber intentado un poco más, luchar un poco más por subir el nivel. Por ejemplo, por tirarle a maestro internacional sin distinción de sexo. Pero ahí fui conformista. Ahí me conformé. Cambia mi vida también porque recibo la oportunidad de contrato con el Club San Cayetano. Y entonces empiezo a alternar entre mi responsabilidad aquí y mi responsabilidad en Brasil. Y en Brasil, si bien tenía todas las condiciones para entrenar, jugué torneos muy importantes. También tengo que decir que el nivel competitivo del ajedrez femenino en Brasil no era tan fuerte, con el equipo San Cayetano de Brasil. Y eso pudo haber actuado muy bien desde el punto de vista de que recibí mucho apoyo. Yo tengo que agradecer muchísimo al capitán del equipo brasilero de San Cayetano del Sur, Lelio Marcos Salcedo, que me apoyó muchísimo en mi ajedrez. Te voy a decir que si yo tenía interés en un torneo determinado y Cuba no podía, porque no estaba planificado, no podía cubrirlo, el equipo de San Cayetano lo cubría. Y realmente me apoyaron muchísimo. Pero por otra parte, el ajedrez en Brasil, el absoluto no. El absoluto me dio mucha oportunidad de jugar. Pero el ajedrez femenino es débil. Y el ajedrez absoluto en Brasil tiene la característica de que muchos torneos son de corte rápido. Entonces sí, mi desarrollo estuvo algo comprometido con eso. Pero tengo un agradecimiento tremendo, ¿no? a una organización que me apoyó
me apoyó en todos los sentidos. Ya eras madre. Ya era madre. ¿Cómo te las arreglaste? La familia. Mira, en ese momento, cuando yo me era maestra, sí, ya era madre y tenía que cubrir. En ese momento yo era la proveedora en la familia y la familia me apoyaba tremendamente. Tanto mi mamá jugó un rol fundamental porque mi mamá y mi hermano, el mayor, Julio, ese que me enseñó a jugar ajedrez, quedaban con los niños. Ese con mi hijo y con mi sobrina Laura, que también vivió siempre conmigo, ¿no? Y que es para mí como una hija también. Y fueron tiempos, eso, de dividir el trabajo. Ya era madre, el tiempo que pasaba lejos me lo sentía. Sinceramente sí me lo sentía, mucho. Pero era necesario. Son los sacrificios que hacen los atletas y que a veces la gente no ve. Sí, podrás estar en un hotel 5 estrellas, pero te faltan ellos, ¿no? La familia juega un rol tremendo. Los ajedrecistas tienden a tener muchas manías, a hacer ritos antes o durante los partidos y ser muy supersticiosos. ¿Cuánto de eso tiene Vivian Ramos? Los ajedrecistas tienden a tener, sí, a tener hábitos, mitos, eso es cierto. Por ejemplo, yo te voy a decir que escojo el color del bolígrafo con el que juego. Puede ser blanco, azul, puede ser verde. Escojo la ropa. La ropa generalmente por la experiencia que ella tenga jugando, más que por otra razón. Y con eso de la ropa te voy a hacer una anécdota. Yo tenía un pullover rojo, una camiseta roja del equipo nacional, que había jugado 2 veces y le había ido mal. Me habían atacado durísimo al rey y me lo mataron. Y yo recuerdo que estando en una olimpiada, Chica me dice, préstame el pullover ese para jugar hoy. Porque a ella, por ejemplo, le gusta el color rojo para jugar. Y yo le digo, Chica, ese pullover ha perdido 2 veces mal. Yo no te lo recomiendo. No, préstamelo, no hay problema. Conmigo no va a ocurrir. Se lo presté. A las 2 horas y media estaba cerca de regreso en el hotel, casi quitándose el pullover en el pasillo. Toma esto, que tú no sabes jugar. Malísimo. Y sí tenemos esas cosas, pero por ejemplo, yo pierdo un par de partidas con un bolígrafo y no regresa a una partida de ajedrez. Ese se queda en la mesa, se va. Todos tenemos algún mito. Después de tu retiro, ¿cómo has ayudado al desarrollo del ajedrez en Cuba? ¿Y qué proyectos te gustaría realizar en el futuro? Bueno, activamente he dejado de jugar porque reconozco que no tengo ni tiempo para prepararme, ni energía. Es decir, que yo sentía que había perdido mucha energía en las partidas y que de las últimas partidas que me ganaron en torneos importantes, muchas eran partidas que yo no podía haber perdido, pero que al contrario sabía que yo me cansaba, que tenía la tendencia a cansarme ya, no tenía el mismo nivel de energía y me ganaban las partidas por cansancio. Entonces eso fue determinante para dejar de jugar competencias de cierto nivel, ¿no? De vez en cuando puedo jugar algún torneo.
De vez en cuando juego algún torneo, pero lo hago por distracción. Una, por distracción. Y dos, porque el ajedrez ayuda a conservar la salud mental. Es decir, es una forma de luchar contra las enfermedades neurodegenerativas. Es un excelente ejercicio. Yo pienso que nadie debe dejar de jugar. Sino jugar sin ambición, sin espíritu competitivo, jugar en plano amateur. Así debe jugarse al ajedrez, en plano aficionado, cuando tu carrera deportiva ha terminado simplemente. Pero después de eso, a mí me gusta dar clases, me gustan los niños. Y bueno, yo siempre trabajé en el ISLA, en el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez primero, y después, cuando pasamos acá a la universidad, me propusieron que dirigiera el ISLA, que tiene un nuevo sentido, una nueva concepción, pero es continuidad del anterior. Es decir, el ISLA mantiene muchos de los proyectos que tuvo, entre ellos el desarrollar talentos. Hoy trabajamos con el proyecto Soñando a Capablanca y recibimos a todos los niños que lo desean. Todos los niños que los padres lo desean pueden venir. Y nosotros confiamos en el talento personal de cada niño. Cada uno va a llegar a donde quiera y pueda llegar. Pero la oportunidad sí se la damos. Entonces, en este momento, dirijo el Centro de Estudios de Ajedrez ISLA. En este momento dirijo el Centro de Estudios de Ajedrez ISLA. Por una parte, tiene una concepción investigativa, pero también fomenta la práctica de torneos. Ha sido un gran apoyo para el ajedrez nacional en general. Y por otra parte, formo parte como una de las vicepresidentas de la Federación Cubana de Ajedrez. Y hemos desarrollado una nueva estrategia que pretende recuperar los altos niveles que tuvo Cuba en un momento determinado. Pretende recuperar el ajedrez en las escuelas, una de nuestras luchas en este momento. Pretende recuperar los niveles de masificación del ajedrez. Y, en fin, la Federación se propone el desarrollo integral del ajedrez cubano. Y trabajamos muchísimo, sinceramente. Si tuvieras la oportunidad de crear a un jugador de ajedrez invencible, ¿qué características tomarías de grandes jugadores? O sea, que me hicieras un Frankenstein. ¿Cómo lo harías? Bueno, mi Frankenstein tendría la lógica de Capablanca y su fortaleza en el tránsito del mediojuego al final. Mi Frankenstein tendría la técnica de Botvinnik, tendría la táctica de Tal, tendría el sentido de la posición que tiene Fischer o que tiene Carlsen. Mi Frankenstein tendría la energía de Kasparov y el sentido práctico, ese divertirse y resolver problemas que tiene Viswanathan Anand. Y yo creo que ese es un jugador muy difícil de vencer.